Bueno, otro viernes de entrevistas en lo que hemos denominado Legal Interviews. En esta oportunidad estamos con Gabriel Sokolovsky, que es abogado tributarista, experto en penal tributario, es consultor de Legal Think y bueno, todas las cuestiones vinculadas con cuestiones impositivas y de tax, nosotros las trabajamos con él. Vamos a aprovechar esta charla para aclarar algunas dudas que nos vienen por parte de algunos clientes, de algunas personas que no terminan de entender algunas cuestiones vinculadas a lo tributario. Algunas consultas vienen vinculadas con el tema de blanqueo de capitales, lo más novedoso de esta gestión, de esta nueva Totalmente. gestión. Contanos qué implicancias tiene tanto el hecho de haber entrado al blanqueo como el hecho de no haber hecho uso de la opción y decir, ¿sabes qué? Yo sigo conviviendo con esta contingencia. Bueno, sí, un gusto estar acá con vos, Marian. Así que Placer. bueno, eh, blanqueo. Bueno, sí, este gobierno tuvo dos ejes principales en el paquete fiscal que terminó imponiendo después de arduas negociaciones y muchos idos y vueltas. Uno de ellos es el tema del RI, que recién ahora está empezando a surgir, y el otro que ya se implementó, se ejecutó y que ya podemos empezar a analizar un poco lo que fue pasando, fue el tema del blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, este régimen de exteriorización de activos, Mm, que obviamente muchos esperaban, muchos lo aguardaban, junto con una moratoria que permitiera regularizar obligaciones tributarias, también de la seguridad social, aduaneras y un montón de cuestiones que seguro vamos a terminar tocando, pero aparte de eso, que permitía blanquear capital, ¿no? Que ahora estamos viendo una reactivación, por ejemplo, en el sector inmobiliario, vemos que los bancos tienen dinero para prestar, que se están reactivando varios sectores y está muy vinculado a este tema en parte del blanqueo que se dio. Es un blanqueo que fue bastante distinto del último blanqueo que habíamos tenido con Macri. ¿En Después qué hubo un año par fue de... eso? A ver, tuvimos un blanqueo que fue el de la ley 27.260, que fue durante el gobierno de Macri, más o menos 2017. Cuando arrancó. Claro, sí, un poco después de que arrancó y bueno, después se fue implementando. Hubo un blanqueo en el medio para la construcción, pero fue un blanqueo más parcial que no Mm, todo el mundo lo pudo aprovechar y que pasó más bien desapercibido. Pero también se hizo uso, digamos, se bien. utilizó esto durante el gobierno, la administración pasada. Y ahora tenemos este otro blanqueo que tuvo otras características porque directamente permitía regularizar bienes inferiores o tenencias inferiores a $100.000 sin pagar ningún tipo de tributo, Ok. lo cual fue recontra llamativo porque estamos acostumbrados a que un blanqueo viene por un lado con la espada y por el otro, bueno, obviamente está ahí el ramo de olivo, se toma el ramo de olivo y la cicuta, podríamos decir. Bien. En este caso no había tanta cicuta porque ya el contribuyente está muy acostumbrado a que digamos, se anuncia siempre que va a haber un nuevo blanqueo, que va a haber una nueva moratoria y parece que siempre hay una etapa nueva para regularizar su situación. Sin embargo, en los últimos años había avanzado mucho el intercambio de información con Estados Unidos a partir del FATCA y Estados Unidos está empezando ahora a reportar a la Argentina información sobre contribuyentes que tengan cuentas o tenencias en el exterior. ¿Eso está sucediendo? Eso está empezando a suceder ahora, pero sucede en casos en los que haya una cierta renta en las que uno recibe intereses o dividendos por tenencia, por ejemplo, de acciones u otros activos financieros. O sea, no es en todos los supuestos, no es Ok. que por el simple hecho de uno tener una cuenta en el exterior, esa cuenta va a ser reportada, pero sí los bancos están informados, están obligados en Estados Unidos a informar a la IRS, que vendría a ser como la FIP, La hacienda. exactamente, a la Hacienda norteamericana, este, la existencia de movimientos de ese tipo que hablábamos, por ejemplo, dividendos, intereses Ok. respecto de cuentas de inversión. Entonces, son muchos los casos. Si yo tengo una acción de Apple y la acción de Apple se revaloriza, probablemente el banco le informe de la IRS que hubo un cambio en mi cartera o que obtuvo un beneficio y esa pequeña modificación ya va a detonar todo lo que conocemos, ¿no? Que la FIP pueda obtener información nuestra como contribuyentes que después pueda generar una contingencia a nivel local. Ok. También mucha gente blanqueó, pero no blanqueó todo, ¿no? Eso es algo que pasa mucho. Hay gente que dice, bueno, exteriorizo parte de bienes porque necesito, no sé, comprar una propiedad, blanqueo $90.000, o tengo que hacer una inversión, bueno, distintas cuestiones que pueden suscitarse, pero han quedado bienes por fuera de esta estructura, ¿no? O sea, y en ese caso hay un riesgo, ¿no? Porque
este blanqueo es más generoso en eso, o más laxo, digamos, que el blanqueo de Macri por ponerlos en Es más oposición. beneficioso este Claro, el blanqueo de Macri para el tenía contribuyente. un margen de error muy bajo. Cuando uno se equivocaba en la declaración por un porcentual muy pequeño, ya corría el riesgo de que el blanqueo decayera. Y en este caso existe la misma norma, pero tiene un umbral un poco más laxo. Ok. Entonces, esa es una cuestión a tener en cuenta, pero siempre está ese riesgo, ¿no? O sea, uno siempre recomienda cuando hay que blanquear por el todo, digamos. Decime una cosa que también genera dudas. Yo tengo criptomonedas. Hay gente que compró en el 2012, muy barato, y hoy en términos de conversión a dinero es mucha plata tener uno o dos bitcoins. Yo debo haberlo declarado, pudo haber entrado en el blanqueo. ¿Cómo funciona el tema de las criptos? Claro, como deber declarar, sí, obviamente estaba el deber de declarar. Se prevé en la legislación la tributación de monedas digitales, que es un término que llevó a muchas Mm, discusiones porque es poco preciso respecto a la normativa internacional. Y hoy en día, digamos, sí, las criptomonedas en Argentina tributan impuesto a las ganancias. O ok. sea, uno tendría que pagar por el rendimiento una vez que se desprende y tiene una Pero se renta, podían blanquear en pero se este. podían blanquear. Era Ok. una cuestión que primero no había quedado muy clara, pero después se entendió y en realidad quedó después sí. Allanado el tema con varias reuniones y varias explicaciones que dio la FIPO y ARCA, y en definitiva se podían blanquear criptomonedas en la primera etapa y era muy beneficioso porque justamente eh, uno de los beneficios de este blanqueo, como suele pasar en los blanqueos, es que no hay efectos retroactivos respecto de lo que uno tendría que haber ingresado en cuanto a ganancias, bienes personales y demás. Entonces hay como un perdón fiscal, Bien. una amnistía, que hacía que solo se pagaran tasas muy bajas cuando los rendimientos superaran los $100.000 y demás. Entonces, obviamente se ve en detalle en el caso de cada contribuyente, pero era muy beneficioso entrar si uno tenía criptoactivos. Ahora bien, hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo cripto, pero la cripto justamente lo que tiene es la dificultad de ir a rastrearla, entonces yo prefiero no decir nada y seguir en esta situación. O sea, digamos que el común de la gente no blanquea las Y criptos, para mí en depende términos mucho generales. del perfil de cada contribuyente, de la información que tenga y Ok. también de cómo quiere vivir, porque mucha gente también dice, bueno, quizás está bien, ahora estoy declarando esto, de acá en adelante sí voy a tener que tributar por diferencias que ocurran a Mm, futuro o bienes personales por la tenencia o demás, pero vivo más tranquilo sí, y sí. el dinero que tengo lo puedo utilizar o el valor de esta criptomoneda lo puedo llegar a disponer Bien. sin estar preocupado. Hoy teníamos muchísima gente en los últimos años con los problemas cambiarios que experimentamos que eh, tenían muchísimo dinero que entraba del exterior no declarado y eran monotributistas y facturaban quizás por servicios tecnológicos a empresas muy grandes de Silicon Valley. Sí, Entonces, sí, inconsistencias grandes. inconsistencias que te impiden quizás vivir tranquilo, ¿no? Ahora decime una cosa, recién dijiste, pasamos de la FIP al ARCA. Sí. Mucha gente piensa que esto implica menos control, más laxitud, menos informar. ¿Es cierto esto? Mira, a ver, te voy a ¿Qué reponer tan de cierto hay que el ARCA ahora te va a controlar menos? una frase de Gato Pardo, una película que sé que te gusta mucho, que Muy dice, bien, en definitiva, todo tiene que cambiar para que todo siga igual, ok. ¿no? O El sea, giro 360. claro, acá vamos a cambiar de nombre, vamos a pasar el Mm, ARCA a un sistema nuevo, pero en definitiva son los mismos funcionarios, son las mismas normas. Todavía no hubo tanta baja de impuestos, más allá de que tuvimos el blanqueo y que sí tenemos el RIB, que para grandes inversiones presenta un panorama mucho más atractivo, que podrán aprovecharlo empresas de hidrocarburos o mineras y demás, pero todavía hoy por hoy no se vislumbra un cambio o una reforma del sistema tributario que implique grandes quitas de tributos o una restricción de facultades de AFIP, ARCA para fiscalizar. Con lo cual, hoy por hoy la presión fiscal sigue existiendo, los tributos siguen O sea, no existiendo sería un buen consejo no presentar las declaraciones juradas. y las cosas se ven en cada caso en particular, pero en general yo diría, para llevar una vida tranquila y ordenada, por supuesto hay que planificar, pero Como si. buscar estar en cumplimiento Bien. con la normativa fiscal. Para ir cerrando un poco la entrevista, la palabra evasión muchas veces se vincula con la pena de prisión, con la cárcel. ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Y qué casos se te viene a la mente de gente que ha evadido y ha tenido que sufrir las consecuencias de la persecución penal con pena de prisión? Bueno, lo cierto es que hoy por hoy hay muchísimas causas por evasión tributaria, en realidad por defraudación. Tenemos un régimen penal tributario en Argentina
que tuvo varias reformas. La última gran reforma se hizo durante la administración de Macri en el año 2017, con la ley 27.430, pero lo cierto es que hoy tenemos un régimen penal tributario que lleva muchísimos años de vigencia en Argentina. Sin embargo, vemos muy pocas condenas, o sea, Ok. muchas causas, un régimen asentado sobre el cual se discutió muchísimo, pero muy pocas condenas. ¿A qué se Perdón, debe eso porque hay esto? probations, Claro, sobreseen. totalmente. Hay muchísimas formas distintas de, o muchas vías de escape de la cuestión penal. Por un lado, este blanqueo del que hablábamos viene acompañado de una moratoria que permite regularizar obligaciones tributarias y en caso de regularizarlas del modo correcto que indica la moratoria, se produce la extinción de la acción penal, con lo cual si uno tiene una causa penal iniciada, eh, adhiere a esta moratoria, regulariza su situación Se extingue. y extingue la acción penal. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad la da el propio régimen penal tributario, que para muchos de los delitos fiscales que están previstos, no para, hoy por hoy para el caso de delitos de respecto de recursos de la seguridad social, pero sí para, por ejemplo, impuestos, evasión tributaria y demás, prevé que por una única vez un contribuyente puede pagar el total controvertido con más intereses y multas y liberarse de la responsabilidad o de la causa penal. Ok, como un criterio de oportunidad. Totalmente. Entonces, todas estas cuestiones que han sido muy criticadas llevan a un debate de si hoy tenemos un régimen, por más que se llame régimen penal tributario, o un régimen penal tributario recaudatorio, un No régimen punible. recaudatorio. Claro que, a ver, siempre te van a estar persiguiendo como con la posibilidad de una condena efectiva, pero que en la práctica se da poco. Ok, Se da, sí, hay casos en los que se termina con prisiones efectivas, pero son los menos por estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Hay muchas vías de escape y también hay una cuestión muy interesante, que es la de la ley penal más benigna, que hoy por hoy se aplicó muchísimo. ¿Por qué? Porque los tipos penales que están previstos en la norma tienen montos que están fijados en pesos, que no tienen actualización, por más que se buscó fijar una unidad de valor tributaria que fuera actualizándola. Entonces, el tipo penal dice el que evadiere una suma superior a 1.500.000 pesos, que hoy parece ser nada. En su momento se suponía que tenía que equivaler siempre más o menos a 100.000 dólares. Cuando empezó estaba el 1 a 1, claro. eran 100.000 pesos, 100.000 dólares. Después cuando estaba más o menos a 4,3 el peso respecto del dólar eran 400.000 pesos. Bien. Entonces hay todo un debate que se suscitó en torno a eso. Pero la Corte, cuando se van actualizando los montos y uno evadió por debajo de esos montos, considera que cuando sube el monto o la condición objetiva de punibilidad en base a este monto, la causa de uno que evadió menos tiene que quedar liberada de responsabilidad. Entonces es otro supuesto que si bien ha sido muy debatido y demás, permite a muchos contribuyentes solucionar su cuestión. Clarísimo. Bueno, entonces espero que hayamos todos aprendido un poquito de estas cuestiones que muchas veces no te dejan dormir a la noche, ¿viste? Porque hay mucha, digamos, desconocimiento, hay mucho, ¿viste? Casos de gente que no supo resolverlo a tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos para decir es si tienen consultas con Gabriel en LegalThink, vamos a recibirlos e intentar asesorarlos de la mejor manera. Gabriel, gracias y nos vemos pronto. Gracias a vos, Mariano. Placer.